Ahí está el señor El señor Solano Moyeguara. Sí. ¿Cuándo debe subirla? ¿Una semana, 2 semanas? Se indica en el Classroom. Ay, ay, En el Classroom, que vea el Classroom, porque tengo que ver las fechas. Todavía no lo he programado y ahora lo voy a programar. Ya pueden. Buenas noches, profesor. Buenas noches, señor Solano. Sí, ¿Cómo está? Gusto saludarlo. igualmente, profesor. Sí, bueno, ya he revisado el capítulo 2 que usted me ha enviado. En realidad ya es algo que usted me había también enviado antes, así que con respecto al texto en sí mismo, diríamos, no hay mayores observaciones. Ya estas ideas ya han sido expuestas por usted. Desde ese punto de vista, pues, el análisis existencialista es el que usted va a emplear en su siguiente entrega, ¿no? Es lo que ya es un discurso que usted conoce, habla de todos estos conceptos. A ver, así estoy revisando. No solo el subrayado, los ejemplos, como le digo, ya son conocidos. Los conceptos de la factibilidad, la libertad, la alienidad, la alienación, todo eso ya usted lo ha expuesto aquí. Concepto del absurdo de Camus. Quizá lo que ha agregado es la antropología filosófica como disciplina filosófica fundamental, ¿no? Sí, profesor, con respecto al libro de Sobrevilla. Sí. Entonces póngale simplemente, como ya puso antropología filosófica, póngale simplemente como disciplina. Puede evitar repetir filosófica y decir como disciplina fundamental, ¿no? Así podría ser. Bueno, eso es lo que ha agregado en esas páginas. Entonces, he leído esto, todos estos elementos que son parte de esta entrega, ¿no? También los conceptos de historia y discurso de Chapman, también. Todo eso también está conforme. Está también la figura que usted presenta en la página 18 respecto de cómo la narración se divide en historia y en discurso. Y dentro del discurso tenemos los sucesos y de otro lado los existentes. Y en los sucesos tenemos las acciones, los acontecimientos. Y en cuanto a los existentes, los personajes y el escenario, ¿no? Y está la bibliografía respectiva. Ahí le pongo, ha reiterado el planteamiento de Sartre y el de Camus. También ha incluido algunas ideas de antropología filosófica a través de Doviso y Brevilla. Lo que queda por realizar es aplicar estos conceptos al análisis de los relatos de Ribeiro. Eso es lo que he puesto en su trabajo. Y lo que le reiteraría yo también sería que para la siguiente entrega, que está en el Classroom, usted debe subir un solo archivo de Word con los capítulos 1, 2 y 3 de su tesis, tomando en cuenta que
necesito ver, ¿no?, el análisis de los cuentos donde se apliquen todos los conceptos teóricos que usted ha planteado, ¿no? De eso se trataría la siguiente entrega, señor Solano, subir en un solo archivo de Word los capítulos 1, 2 y 3 de su tesis, tomando en cuenta que es importante que yo vea el análisis de los cuentos y cómo se aplican los conceptos teóricos que usted ha planteado. Eso es lo que yo quería decirle con respecto a esta entrega en esta reunión. No sé si usted tenga algunas preguntas o algunos, algunos agregados que usted quiera señalar. Sí, profesor. La clase anterior usted mencionó un texto del profesor Javier Morales Mena. Sí. Yo compré el texto, Ajá. pero creo que hubo una confusión, porque yo compré la trama teórica, Ajá. escritos de teoría literaria y literatura comparada. Es una compilación que habla sobre literatura comparada. Ya. Yo creo que usted mencionaba el libro de la teoría de la literatura Restos, ¿no? El otro libro que tiene. Restos, sí, Restos. Sí, eso voy a comprarlo ahora, porque como yo compré este, pensé, como no me había dicho el título, yo Sí, pensé que era este, sí, sí, lo que he visto es Restos, es el que tengo. sí. Pero el libro que adquirió no le ha sido útil. Lo que pasa es que como es la disciplina de literatura comparada, Ajá. y casi todos los artículos están vinculados a eso, o a literatura Ya, digital. la literatura comparada. Sí. Ya. El de Restos, no sé si puedo abandonar un minuto. No puede, pero yo voy a traerlo. A ver, fíjate, un momento, por favor. Sí. No, Está he visto. colgado del escritorio, ¿Ya? estando hacia el lado derecho, por ahí. Sí, lo conozco. A ver, Restos se llama el libro de Javier Morales Mena. A ver, la magíster Eliana Vázquez va a hacer lo posible por encontrar el texto para que lo... No, sí, profesor, ya lo vi por Google. Ya lo tiene. Por No, no lo Google, lo tengo. ha visto. El libro. Ya. Lo que Ya no pasa es es que necesario, Eliana, ya no es necesario. Bueno, ¿qué yo le he leído, parece? ¿Ese texto le va a servir? al parecer sí, me parece que tiene más que ver con lo que estamos haciendo nosotros en esta tesis. Ajá, qué bueno. E Entonces, incluso, eso podría hacer también que su marco teórico se incremente un poco más. ¿No le sí, parece? sí, de hecho, más bien es mi error por no haber comprado los dos y solo uno, pensando que Ya. Pero está también, ahora usted ya lo tiene, ¿no? sí está en proceso de obtención. Incluso hay otro libro que usted me mencionó y Ajá. que ya lo ubiqué, que es del profesor Carlos García Bedoya, es Hermenéutica Literaria. Claro. Él también es de utilidad, sobre Sí, todo porque para la ahí, parte del análisis. sí, porque hay una profundización acerca de lectura, una interpretación o una lectura profunda. Sí, que usted lo menciona también, la lectura profunda, claro, la lectura que uno hace cuando realiza una tesis es efectivamente, tiene que ser un trabajo que descubra, que manifieste las estructuras profundas, ¿no? Eso también se ve desde la perspectiva semiótica cuando se hace referencia a las estructuras narrativas, a las estructuras discursivas, ¿no? Y en ese libro que usted señala de García Bedoya, ahí puede encontrar estos conceptos para poderlos aplicar, ¿no? Sí, Sería así. sí, he notado que es una actualización de lo que de alguna manera trabajaba Chapman. Claro. Sí, ese texto está bastante legible y puede ser útil para hacer un trabajo de análisis lo más completo, lo más actualizado también en cuanto a bibliografía.
porque no sé si este año 2023 o el año pasado 2022 ha salido algún libro importante sobre Ribeiro. Me parece que no, Ah, ¿no? pero uno sobre Creo que no. semiótica intensiva, ¿Cuál? ¿Me sobre dice? prosas apátridas, uno Ah, del ya, profesor Maquiavelo. ya. Contrapunto en Contrapunto. prosas apátridas. Sí, Contratexto, ¿no? no, contrapunto en prosas apátridas. Ajá. Ah, ya. Contrapunto. ¿Y cómo va usted en cuanto a los capítulos de análisis? ¿Ya los podrá entregar para la siguiente oportunidad? Los Eh, capítulos, Podría entregarle de la mayoría de cuentos, pero no de todos. Tal vez ya, de 7, 8 cuentos, siendo optimistas. claro. Sí, Su corpus va a ser de los dos libros, claro, de cuentos de circunstancias y las botellas y los hombres. las botellas. Suman más o menos 20, Y si no ya, me equivoco. sí, de ellos habíamos seleccionado en el plan de tesis alrededor de 11, 12. Sí, Ya, es ajá. buen número, que sean los más representativos para que el análisis fluya mejor, ¿no le parece? Sí, profesor. Sí, entonces tendría 2 semanas para entregar ese Ya, capítulo 3. está bien. En 2 semanas, fíjate usted también, claro, en 2 semanas usted me envía ya un avance, ¿no? De los trabajos de análisis de los capítulos de su tesis en los cuales usted va a presentar lo principal, lo fundamental, su aporte personal, su aporte académico, exegético, ¿no? Entonces trabaje usted durante un par de semanas y un par de semanas trate usted de enviarme lo más que pueda, lo más que haya avanzado con relación a esos capítulos, que creo que son 3, ¿no? Entonces ya si usted me manda los 3 capítulos sería lo ideal, pero tampoco puede enviar menos de 2 capítulos para poder avanzar y para que usted también pueda avanzar hasta y podamos concluir con la tesis y la respectiva sustentación, ¿no? ¿Me escucha? Estoy de Parece acuerdo, que profesor. ya. Así sería, señor Solano, porque ya usted es una persona pues que conoce, domina el tema. Lo que hay que hacer ahora es ya ponerse a redactar la parte de los análisis, que es la parte más sustantiva de su trabajo. Allí es donde usted va a aplicar todos estos conceptos, ¿no? La mala fe, todos estos conceptos de Sartre, y lo de Camus, el absurdo, y los cuentos se prestan. Creo que el cuento de circunstancia, por ejemplo, es un cuento muy existencialista, ¿no? Igual pasa con las botellas y los hombres. Creo que ciertamente el uso de esas categorías va a ser productivo, ¿no? Y claro, si viendo el libro de Moral y Mena usted encuentra algunos otros conceptos pertinentes, los incluye dentro de su análisis, ¿no? Citando el libro, la página, el capítulo, etcétera. Sí, Eso es profesor. lo que esperaríamos para tener ya una imagen global de su trabajo. Como le digo, ya yo he revisado, ya como usted bien sabe, ya son aquí conceptos que ya conocemos. Y ya hemos visto, ¿no? La mirada, todo eso ya está, el absurdo, todo eso a la mala fe, etcétera, ¿no? Entonces todo eso hay que volcarlo al análisis de los cuentos, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo que he leído y he analizado Fábula Salvaje,
en la página 7 de su trabajo, cuando usted habla de la angustia, ahí encontré en la parte final dice, dicho de otro modo, no hay un determinismo universal y el hombre en situación, digamos, al pie de un cerro, puede resbalar o caer en el abismo si él es asumido como pasivo, objeto, respecto a tales posibilidades. Eso es lo que ocurre en la novela Fauna Salvaje de Vallejo. El protagonista está ahí en un abismo, está sentado en el abismo y de pronto se cae. Pero no sé, uno como lector duda si este personaje se ha aventado él o alguien lo empujó, porque el personaje, por lo que la novela señala, teme, teme que nazca su hijo, ¿no? Y entonces, como una medida desesperada, deja su hogar, deja a su esposa que está esperando un niño, se va al campo, a la naturaleza, y se sube a un cerro y está ahí, se queda estático y de pronto, como le digo, ocurre esta acción de volar por el abismo, pero como le digo, me queda la duda de si se tiró porque estaba decidido a matarse, por la mala fe quizá, o alguien lo empujó, no lo sabemos, porque eso en esa novela de Vallejo coincide con el momento en que nace su hijo, ¿no? Y claro, el narrador omnisciente puede referirse a los dos contextos, al contexto de este señor que está en un abismo y el otro es el contexto de su esposa que está dando a luz a un niño, ¿no? Y pareciera ser que en el personaje hay una especie de miedo a la paternidad y por eso él presumiblemente prefiere suicidarse, que es también a veces lo que pasa con los personajes de Ribeiro, ¿no? Se encuentran en situaciones complicadas. Pero me fue útil ese aspecto para esta novela Paula Salvaje. Así es, señor Solano. ¿Ha hecho algunas otras lecturas de literatura o de filosofía? Bueno, he leído todo el libro de Sobrevilla, ah, que como le explico, ¿no? Bajo ese Sí, esquema de la lógica de Kant, ajá, acerca de lo que se puede saber, lo que se puede saber. lo que se puede hacer, lo que se puede eh, esperar, y la ajá, pregunta, ¿qué es el hombre, no? claro, Y claro. en Ese dato es relación, importante. Usted puede utilizar esas preguntas para evaluar también los análisis de los cuentos, ¿no? ah, ¿Qué puedo esperar? ¿Qué puedo saber? ¿No? ¿Qué conocimiento tiene el personaje o desconoce ante qué situación está? Yo creo por eso que los conceptos que usted ha elegido pueden ser de mucha utilidad para hacer un análisis original, un análisis que no se ha hecho, ¿no? Con estos ciertamente, elementos. ciertamente, tal vez desborde mis límites debido a que, como en el texto menciona, Ajá, la primera pregunta la atiende la metafísica, la ajá, segunda pregunta lo atiende la moral, la tercera metafísica, pregunta, ¿no? La tercera pregunta lo atiende la religión y la ajá, cuarta pregunta es la antropología filosófica, porque es mm, un estudio sobre ya, el hombre y sus posibilidades, sus definiciones actuales en diferencia al animal, y a ajá, partir de eso Sobrevilla hace como 7 rasgos ya, que ya, los diferencia, ¿no? Al mm, animal, superando esos dos definiciones clásicas. La primera, que mm, el hombre es logos, es racional, y la segunda, que es creado por Dios, ¿no? ajá, Es decir, Sobrevilla al final
revisando a varios especialistas Ujú. que han escrito sobre antropología filosófica como Tugendhat, Plessner, Cassirer. Él llega a esa Claro. conclusión de que la antropología filosófica como disciplina ha Ujú. actualizado Ajá. la definición del hombre en relación al animal. Y creo Ya. que por eso yo pongo, me ciño esa pregunta, ¿qué es el Ujú. hombre? Sí. Porque si yo estoy pensando como en voz alta, pienso que Ujú. si comienzo a preguntarle a los cuentos Ajá. las otras tres preguntas, voy Ajá. a tener que coquetear con la metafísica, con la religión y con la moral. Y la Ujú. religión no entra en Ribeiro, difícilmente entran los personajes que tienen una fe religiosa. Mm, sí, pues. Ajá. ¿Y qué cuentos le parecen así más interesantes de esos dos libros? Bueno, los que son ya canónicos como la insignia, La uno puede insignia, leerlo claro. desde Sartre y también desde el absurdo Ujú. y también desde la antropología filosófica, ¿no? Respondiendo a qué es el hombre, ¿no? Dentro del Claro, cuento, ¿no? ¿Cuál es su definición, ¿no? De ese así hombre es, actual. así es, así es. Eh, sí, el mismo cuento de El profesor suplente, ¿no? Ah, el profesor suplente también, ¿no? Sí, Explicaciones, un pues cabo de servicio. en él, por ejemplo, está la angustia. Sí, es constante, con el Sí, campanazo, en realidad el camino por el parque antes de sí, reafirmar su decisión para volver sí, al pues, colegio. sí. Y expectativas, no, explicaciones a un cabo de servicio también. Ujú. Ajá, y también Sí. hay mala fe, hay Mala una fe, relación con el prójimo sí, pues. conflictiva. Ajá. Y también esta relación que se da entre el cuento homónimo, ¿no? Las botellas y los hombres, Las esa botellas y relación del los padre hombres. y el Es hijo, el ¿no? padre y el hijo, Ajá, sí, ¿no? sí. El padre y el hijo, ¿no? Que tienen una relación conflictiva, ¿no? Conflictiva, efectivamente, conflictiva. Ahora, esos cuentos mayormente me van a servir como base para poder utilizar estas dos perspectivas de existencialismo y Claro, preguntar, ¿no? así ¿Cuál es. sería la definición del hombre a partir de esos dos personajes, dos protagonistas, ¿no? Claro, claro. Eh, bueno, por ahí estamos avanzando con esos cuentos, Ya. más lo de la aventura nocturna, Ujú. que es muy importante. Y también estoy pensando en la molicie. Ujú. Ah, la molicie, claro. Recuerde usted que usted tiene mis libros sobre Ribeiro, ¿no? Sí, tengo los tres, profesor. Claro, claro. Ahí usted puede releer comparar y ver qué aspecto más puede agregar, pues, Sí, ¿no? también doblaje, por ejemplo. Sí. Ah, doblaje, es un cuento magistral. Es Ajá. un cuento magistral. Ahora que me acuerdo, hay un crítico que no sé si usted ha leído, es un magnífico crítico, se llama Alejandro Susti. Sí, sí, creo que tiene un libro Alejandro sobre. Susti González, si no me equivoco. Sí, Él también ha analizado los cuentos de Ribeiro. Búsquelo, googlee usted. eh, él sí le ha hecho buenos análisis de algunos cuentos de Ribeiro. Entonces, valdría la pena que usted trate de ubicar a ese autor. Ha publicado a través de la Universidad de Lima, ha publicado libros sobre este tema que usted está trabajando también, que es el tema de la ciudad, los personajes en la ciudad. Les recomiendo con mucho entusiasmo que busque
Es fácil que usted entre al fondo editorial de la Universidad de Lima y ahí fíjese, incluso, ¿usted por dónde vive, señor Solano? Ah, yo vivo en La Victoria y con respecto a Ya. ese libro que publica con José Gich, si no me equivoco. Sí, con José Witt, sí, Sí, claro, sobre Reynoso, sobre Reynoso, Ribeiro, sí, es sobre varios autores. ajá, Sí, es Lima, la ciudad moderna, creo. Sí. sí, 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 lo he revisado. Claro, no lo ajá, leí de manera exhaustiva, ya, ya. pero creo que debería leerlo o releerlo para poder ver Claro, eso, también ¿no? de paso para citarlo, ¿no? Sí, Para que lo sí, cite usted, sea para decir que usted está de acuerdo o tiene alguna discrepancia, qué sé yo, pero ese libro yo creo que sí le puede ser útil. Yo recuerdo que haber leído en una oportunidad, en un curso, hice una comparación entre el trabajo de él y mi trabajo, ¿no? Y entonces resultó interesante. Alejandro Suste es un buen lector, buen analista. Wish también, Wish también son una dupla que ha publicado varios libros. Eh, Después, señor Solano, hay un libro publicado el año 2018. eh, es un libro de casi 600 páginas, se llama Zona de Encuentro. También lo ha publicado la Universidad de Lima. Y en realidad son un conjunto de entrevistas sobre diferentes obras literarias. No solamente, por ejemplo, sobre Los gallinazos sin plumas, me entrevista a mí, pero también así como me entrevista a mí, entrevista a otros autores. Es un libro grande, se llama así, Zona de Encuentro, un libro de casi 600 páginas. El autor es Jorge Eslava. ajá, sí, está bien, profesor. Jorge Eslava. Y ahí en la Universidad de Lima, este, se editaba, y supongo que hasta ahora, una revista que se llama El Vicio Absurdo, o Vicio Absurdo simplemente. Y ahí el que dirigía la revista, el director, editor, era el profesor Eslava, y le dedicaba números específicos a autores. Por ejemplo, hay un número dedicado a Julio Ramón Ribeiro. No tengo yo acá a la mano el libro, pero yo creo que si veo algo interesante, yo le escribo un correo, señor Solano, Sí, está bien, porque profesor. es un número dedicado en gran parte a Ribeiro. Entonces, eso también puede ser de utilidad. Mire, si yo veo algo allí, o alguno de los artículos o entrevistas, qué sé yo, le paso el dato inmediatamente para que usted también pueda tomar en cuenta ese dato. Sí, sí he visto la revista, profesor. Claro, ¿Visto no la el número revista? que usted, sí, no el número que usted menciona, pero he visto el número dedicado a Reynoso. Sí, Ah, conozco la claro, revista. ya. Sí, sí, Entonces tiene también un número dedicado a Ribeiro. sí. Eso lo voy a buscar mañana temprano Sí, en la Biblioteca de la Nacional, a ver si claro. puedo hacer un rastrillaje sobre Sí, sí, textos que vincule a el tema en cuestión que estábamos haciendo acá. Sí, sí, pues así es, señor Solano. Así que esperemos avanzar, pues, en la parte del análisis, que es la parte central del trabajo, porque ya el marco teórico está definido, se puede agregar algunos datos, algunas ideas, pero ya póngase hoy a trabajar. ¿Usted está trabajando de profesor, señor Solano?
No, ya no. Ah, ya. Acabo de dejar el puesto, sí, porque exige mucha concentración toda la redacción de los 3 cursos de maestría. Sí, pues Sí, 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 sí. sí, Claro, por eso sí. aproveche usted el tiempo del que dispone para que pueda avanzar el análisis, que es lo que ahora nos preocupa a usted y a mí. Sí, Entonces sin ya yo duda, le profe. daré una mirada muy acuciosa para ver la calidad del análisis que usted va a poner allí, ¿no? Esa va a ser la parte más, más importante de su tesis. ¿Y cómo podría estructurar, quiero decir, en el análisis Ajá. tendría que empezar con una descripción de los elementos narrativos de cada Ujú, cuento, claro. como un resumen, por ejemplo, de cada cuento. Sí, Lue- sí, Ajá. claro. Siempre es bueno que el lector conozca a través del crítico, que en este caso es usted, conozca la historia. Y aunque ya la conozca, pero el hecho de que usted la sintetiza, le sirve a usted mismo y le sirve a los que van a ser los lectores de su tesis. Y ya luego entra a analizar con sus conceptos filosóficos o narratológicos, ¿no? Ya, entonces en ese sentido Sí, tengo que hacer dialogar sí, sí, ciertas partes del cuento ajá, con las ideas de corte existencialista, sea de Sartre, de Camus, claro, o con claro. con la pregunta de qué es el hombre, ¿no? Que es el hombre es Sí, fundamental, porque sí. si pensamos finalmente lo que hace Ribeiro en cada cuento es mostrarnos qué es el hombre, cómo actúa, ¿no? ¿Qué sabe ese hombre, ¿no? Para, por ejemplo, referirme a un cuento que no está en los que usted va a analizar, este cuento que usted debe haber leído que se llama La juventud en la otra ribera. Sí, sí, Ve de ahí ese París, señor, sí, claro, qué puedo esperar, ¿no? con Solano, Llega y sí. el pobre pierde la vida. Es una definición negativa la que hace Ribeiro, en Sí, realidad, ¿no? claro. Por eso le Eh, digo, en realidad, el tema en los cuentos de Ribeiro es la condición humana, los condicionamientos que tiene el ser humano, porque el ser humano siempre está en una situación, como ahora que usted y yo estamos también en una situación de diálogo, conversando sobre qué, sobre los cuentos de Ribeiro, ¿no? Entonces, tenemos una relación cordial, una relación recíproca, porque nos alimentamos con las ideas, pero en los cuentos de Ribeiro, más bien las circunstancias son complicadas para los personajes, ¿no? Y lo llevan a hacer recorridos que terminan negativamente o positivamente. Yo creo, por ejemplo, que el cuento Doblaje es un cuento donde el personaje eh, alcanza una satisfacción porque demuestra él con su comportamiento, con su conducta, demuestra que sí, que es verdad que todos tenemos un doble, pero no podemos encontrarnos porque el doble hace el movimiento contrario. Y así ocurre en efecto, pero la prueba final es ese bosquejo, ese boceto que comenzó el personaje que vive en Londres y que viajó a Sydney, y el personaje de Sydney vino a Londres y completó el relato de la misma mujer que ellos habían compartido sin saberlo. ¿Se da cuenta? Ese cuento es magistral. sí, Ahí profesor. se puede decir que el personaje confirma lo que pensaba, ¿no? Lucha
para alcanzar ese objetivo que tiene su objeto de deseo es alcanzar el doble. Pero ese objeto no se puede encontrar de modo directo, sino de modo indirecto, ¿no? Con la prueba del rostro de la mujer, que los dos han trabajado, los dos se han movido en sentido contrario, ¿no? Es magistral ese cuento. Últimamente he estado trabajando ese tema en uno de los cursos, el tema del doble, en varios relatos, y realmente haciendo un balance, la solución que Ribeiro le da a ese cuento es magistral. Es una de las mejores, de las más verosímiles. No sé si, por ejemplo, usted ha leído esta obra de Stevenson, esta del doctor Hyde y... Mr. ¿no? Jekyll. Claro, Mr. que Jekyll, son sí. dos personajes, que en realidad es un personaje que son dos personajes. Se da cuenta, pero ahí, ¿por qué se produce este problema del doble? Por tomar una pócima, ¿no? Por tomar una pócima. También hemos analizado el cuento El otro de Borges, que también plantea el tema del doble. Usted debe conocerlo también, Sí, el Socias, sí. El ¿no concepto ve? de Socias. Entonces ahí tiene también, busque usted también de hacer la intertextualidad. Es decir, analiza un cuento, por ejemplo, ¿no? Cualquiera de ellos. Luego usted puede decir, bueno, hay una semejanza con tal relato de tal otro autor, ¿no? Sea peruano, sea hispanoamericano, o eventualmente por ejemplo, Dostoyevsky, ¿no? Una novela que yo no he leído, no sé si usted ha leído, una novela de Dostoyevsky que se llama El Doble. Sí, el Socias, sí. ¿Usted la tiene? Sí. Ah, qué bien. ¿Ve? Ahí Es tiene otro elemento para hacer una intertextualidad. sí, es un cuento largo, casi Ah, ¿no novela ve? corta, sí. Ya ve, ahí tiene también para ponerlo con su bibliografía como una intertextualidad. Claro. Sí. Hay, Bajo la definición que ujú, es, al final creo que tengo que postular eh, que hace sobre el hombre Ribeiro, ajá, entrarían en juego tres rasgos que el profesor Sobrevilla enfatiza en su balance de ajá, esta especie de aproximación a la antropología filosófica. El primer rasgo es que mm, tiene que ver con el tema de Sartre, ¿no? Que el hombre posee libertad, ¿no? ajá, El siguiente rasgo de los siete que ajá, podría ser usado para esbozar una definición es que el hombre es un ser defectivo, ¿no? defectivo, claro, Sí. y El, eso Ribeiro lo demuestra palmariamente, ¿no? ujú. Y la tercera, que tiene mucho que ver con lo que se mencionó, que posee una conciencia Ajá, abusada de su contingencia y la habilidad, ¿no? Eh, claro, la conciencia de muerte, de su temporalidad, del pasado. claro, Sí, bajo esos tres rasgos creo que uno podría claro. configurar una definición del hombre, negativa, por supuesto, Mm, eh, que podría coincidir con lo que piensa o pensó Ribeiro del hombre, ¿no? claro, claro. No, y además lo que usted señala, ¿no? Somos seres defectivos, somos seres incompletos, somos seres que sabemos que vamos a morir y eso nos angustia. Sí, Entonces, Ribeiro pues está en sintonía con todas esas concepciones, con todas esas ideas, ¿no? Y ahí tiene usted bastante material, como le digo, trate usted también de repasar los autores, los cuentos que ha leído, para intentar también por ese camino enriquecer su análisis, sí, profesor, ciertamente. ¿ya? Así, señor Solán. Así Eh, es, así. Entonces vamos a tratar de que usted avance pues en la parte de los análisis para que pueda
entregarme. Ahí están ya las fechas, están en el Classroom. Usted ya me pasa un correo, me dice, profesor, ya en tal fecha le voy a enviar tal avance, entonces ya nos preparamos, ya nos ponemos de acuerdo, porque en algunos jueves, como ahora, nos reunimos de 9 a 10, pero creo que en otra oportunidad nos hemos reunido de 6 a 7, ¿no? Sí, Eso ya sí. lo coordinamos, pues depende eso también de la disponibilidad que usted tenga y de la que yo tenga, porque los jueves también, tengo clases en las mañanas, desde la mañana hasta la 1, y luego también el jueves tengo con el grupo del seminario de tesis 1, Sí, he que visto, son profesor, pero sus como videos. 4, 5, 6 personas. Y Ah, después me toca con usted, así que he tratado de no coincidir, que no coincida la reunión de seminario de tesis 1 con la de usted. Hoy día, por ejemplo, yo a Dios gracias, he tenido una reunión en la academia, pero no los he tenido a los tesistas, ¿ve? Eso es lo que busco. Por eso usted cuando me avise, me dé a saber que ya me va a enviar, ya yo voy a conversar con la magistra Eliana Vázquez para escoger la hora más conveniente, ¿no? Que puede ser a esta hora, a esta misma hora, o quizá más temprano, si es posible. Eso ya lo vemos en cuanto usted ya haya avanzado su trabajo, avance lo más que pueda. Trate de, como le digo, de enviarme no menos de 2 capítulos. Así es, señor Solano. sí, está bien, profesor. Yo ¿Ya? estoy disponible sea a las Ya, 6 o a las señor 9, no hay Solano, problema. claro. Usted y yo estamos interesados en que su tesis salga adelante. Tiene que salir adelante. Ajá, sí, por supuesto. Es, ya, señor Solano. Entonces, creo que por el momento ya no hay nada más que conversar. Entonces, Ah, quedamos en que usted ya me envía sus análisis, eh, me avisa previamente para estar yo preparado en cuanto a la disponibilidad de mi tiempo para dialogar, para leer su trabajo con calma, como he leído y ya luego darle mis apreciaciones. está bien, profesor. Muchas ¿Ya? gracias por Ya todo. así quedamos, señor Solano. Sí, Entonces, hasta la nueva reunión. sí, en 21 días más o menos. Así es, sí. Ya, señor Solano. Sí. Buenas noches, señor Solano. Buenas noches. Saludos a la magistra Eliana. Gracias, le haré presente. Gracias, muy buenas noches.